El siguiente es un espacio titulado Preguntas al Doctor, tomado del libro Comentarios a la luz de la palabra del apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Comentarios a la luz de la palabra presenta en forma simple la explicación de diferentes temas extraídos de las páginas de la Biblia. No se pretende sentar ninguna cátedra de la escatología, sino que dar a conocer con frases sencillas un comentario sobre el tema en particular. ¿Cree usted que la Biblia que actualmente usa el pueblo cristiano está completa? ¿Le falta o le sobra algún libro? El tema escogido para iniciar esta serie de comentarios es muy atinado, la palabra santa. Todo cristiano debe tener la firme convicción de que las doctrinas fundamentales del Señor están en las Sagradas Escrituras, que nos han llegado hasta hoy, es decir, lo que el Señor quiso revelar está en su palabra, la Biblia, el canon, está completo, no hay absolutamente supresiones ni sobrantes. Esto lo digo en el sentido de la Biblia que los evangélicos conocemos. Hay muchas versiones, pero la Biblia es la misma. Contiene los mismos libros sin diferencia alguna. Es solamente asunto de ediciones y traducciones. ¿Cuál es su opinión sobre los libros agregados en otras Biblias, es decir, los llamados libros apócrifos? Lo relativo a los libros apócrifos debemos entender que son libros agregados, ya que si examinamos tenemos que tomar en cuenta el canon que los judíos aceptan. El pueblo de Israel es el depositario de la palabra del Señor, especialmente me refiero al Antiguo Testamento, que es donde se encuentran los libros apócrifos. Ellos recibieron todos los oráculos de Dios y lo que recopilaron, lo que tienen, lo que aceptan, lo que ellos han reconocido como libros inspirados, es lo que debe ser escuchado. Si vamos al canon hebreo, el canon de Israel, ellos aceptan exactamente el número y las palabras de las Escrituras sagradas en el Antiguo Testamento, tal cual las tenemos los evangélicos. Aunque los libros apócrifos puedan ser instructivos históricos, enseñando cosas buenas, jamás los judíos los han aceptado como inspirados de parte de Yahweh, Dios, y si ellos no lo hacen, no veo por qué nosotros. Ahora bien, si alguna iglesia los ha incluido por dogma como parte de la inspiración, eso será asunto de ellos. Los evangélicos creemos que no son libros inspirados, sino un agregado que se hizo después de haberse cerrado el canon. Fueron incluidos por uno de los llamados padres de la iglesia. Repito, son libros completamente fuera de los que el pueblo judío acepta. Se ha comentado mucho a través de los años respecto a las distintas Biblias. ¿Cuál es, en su opinión, la versión más acertada para llevar la palabra de Dios? Hay muchas versiones de las Sagradas Escrituras en circulación. Hay también interpretaciones, paráfrasis. En este asunto de traducciones, las hay buenas y regulares. Debo hacer una distinción de lo que es inspiración y el trabajo de las traducciones humanas. Las doctrinas básicas han llegado a nosotros con toda nitidez, a pesar de que la inspiración ha sido decretada por Dios en los idiomas originales, es decir, hebreo y griego. En cambio, las distintas versiones que han llegado hasta nosotros son casi interpretaciones o traducciones, más o menos correctas, de hombres piadosos dedicados a hacer una traslación de las oraciones, de las frases y de las palabras, desde los idiomas originales. En lo personal, creo que la versión de más confianza es la de Casidoro de Reina, con revisión de Cipriano de Valera, 1602 y 1909. Para que tengamos ejemplos concretos, ¿podríamos al menos mencionar algo en cuanto a las diferencias que existen en las distintas versiones? Podría citar muchos ejemplos, pero voy a poner solo uno. La versión antigua de Casidoro de Reina y de Cipriano de Valera expresa tan claro el texto que suena precioso a nuestros oídos y nuestro corazón. Las revisiones muestran diferencias bien notables. Apocalipsis
19.8, en la versión revisada de 1960, dice: el lino fino es las acciones justas de los santos, pero la versión antigua de Reina Valera muestra: porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Allí cambia el concepto, pues señala que no son las acciones de los santos, sino el vestido que el Señor pone a aquel que ha actuado en la justicia de Dios, significando entonces que la justificación viene de arriba, del cielo, la segunda versión de la impresión de que nosotros somos los que nos justificamos con nuestras acciones. Eso es nada más un ejemplo de lo que puede variar una traducción de otra, o de una interpretación a otra. Se ha dicho que por la interpretación personal de algunos textos de la Biblia se derivan diferentes doctrinas y denominaciones. ¿Qué puede usted decir al respecto? Yo creo firmemente que las sectas, las denominaciones y todas esas agrupaciones se desprenden precisamente de interpretaciones antojadizas de lo que la Biblia proclama. Alguien mencionaba que los hombres se separan más por lo que la Biblia no dice que por lo que la Biblia dice. No se puede negar que la serie de agrupaciones humanas alrededor de la Biblia tiene como origen las interpretaciones muy variadas, muy diferentes, muy distantes y contradictorias, que los hombres hacen relativo a la palabra escrita, por falta de la iluminación del Espíritu Santo, ya que la mayoría son solo hombres con mente natural. Entonces, ¿cuál sería una manera definitiva de poder usar una Biblia que no tenga errores? Esto sin menospreciar las existentes. En realidad, no puedo asegurar que haya una traducción o una interpretación completamente sin error. Me refiero a errores gramaticales o de apreciación, porque de ninguna manera digo que los hombres que traducen las Escrituras son inspirados. La infalibilidad se manifestó en lo que aquellos hombres de Dios escribieron, cuando se juntó el canon sagrado en los idiomas originales. Las traducciones siempre tendrán fallas y errores, pero son de menor importancia. Podemos estar confiados que las interpretaciones, las traducciones y todo lo que ha llegado a nuestras manos, por lo menos hasta el tiempo presente, contienen la totalidad de las doctrinas sagradas. Sabemos de instituciones y también de personas que acostumbran a obsequiar la Biblia a inconversos. ¿Cuál es su opinión respecto a esta táctica? Me parece muy buena la idea de distribuir la palabra del Señor, para que la lean, especialmente esa palabra escrita que no incluye comentarios, ninguna nota, ningún agregado humano, nada que influya a los lectores, inclinándolos por un camino definido por hombres. Es mejor entregar la palabra pura, así como se escribió, y que el Espíritu Santo de Dios se encargará de llevar el mensaje adecuado a los corazones de los que van a leerla. ¿Qué debe entenderse por traducción, interpretación y revisión? Estos términos tienen una explicación adecuada y es bueno que los lectores sepan respecto a este asunto. Primero, cuando se traslada de un idioma a otro las frases, tal cual están escritas y con mayor exactitud posible, hablamos de una traducción, pero cuando son los conceptos los que se trasladan, no importando las palabras que se utilicen, a eso se le llama interpretación. Ahora bien, una revisión es analizar, ya sea desde el punto de vista conceptual o gramatical, lo que se ha escrito, para mejorarlo. Tenemos entonces la diferencia en forma sencilla acerca de las palabras. Ahora bien, lo más exacto al original es la traducción. En el mejor sentido de la palabra, el peligro acecha más que todo en las interpretaciones, porque allí es donde el hombre dispone de su parte e interpreta a su manera. En cambio, la traducción es nada más un asunto de conocimiento idiomático, por supuesto bajo la mirada del Señor mismo en el cielo. Es claro entonces que después de la Biblia no hay otra revelación escrita de parte de Dios.
Exactamente. Los ortodoxos de las Escrituras creen que firmemente que del Génesis al Apocalipsis está dictado todo el canon sagrado, lo que Dios reveló, escrito, inspirado, infalible, no tiene añadidura ni tiene supresión. Cualquier otro libro que pretenda ser inspirado de parte de Dios para completar lo que ya se ha dicho necesariamente es falso y debemos repudiarlo enérgicamente. La siguiente pregunta preocupa mucho, dado que hemos escuchado a siervos de Dios en sus disertaciones hablar respecto a la persecución futura. Muchos han hecho énfasis en que la Sagrada Escritura va a ser recogida, va a ser suprimida, incautada, quemada y adulterada, etc. A la luz de la palabra, ¿qué es lo que se puede comentar al respecto? La persecución mencionada es lo que el diablo ha intentado hacer todo el tiempo desde un principio. Si no puede adulterarla, trata de eliminarla, quemándola, incautándola o persiguiéndola. Esto sí sigue repitiendo en nuestro tiempo. Esto se sigue repitiendo en nuestro tiempo a pesar de que vivimos en un periodo de mucho más avance civilizado y de muchas libertades. Pero en realidad esto irá en aumento, de tal manera que el diablo tratará por todos los medios de hacer desaparecer las escrituras sagradas. Así que hay mucho de verdad en lo que se está predicando en este sentido. El esfuerzo máximo del enemigo, más que suprimirla, es adulterarla con interpretaciones falaces, añadiendo a la palabra de Dios notas tendenciosas para facilitar la explicación que el maligno pretende. Esto es un peligro latente, pero el neófito, porque esto es un peligro latente para el neófito, porque entonces ya no es el Espíritu Santo que le va a guiar, sino que las anotaciones del escritor, las que generalmente tienden a llevar a determinado terreno doctrinal a los lectores. Quiero agregar, por testimonio personal, en gran parte del territorio de China, algunos países socialistas se han recogido las Biblias y se han prohibido su lectura. Para colaborar en la distribución, los cristianos del Japón están leyendo la Biblia a través de potentes estaciones de radio y en China los escuchan y copian las porciones leídas. Quizás esto sea parte de la persecución y casi podría asegurar que estos hermanos aman mucho más que nosotros la palabra del Señor porque la obtienen con mucho sacrificio y saben que necesitan leerla a cualquier costo. Hay predicadores que usan la Biblia católica en sus mensajes. ¿Es correcto hacerlo? Ellos lo hacen no porque tengan más confianza en las versiones católicas, sino para que el pueblo católico constate que la palabra de Dios es similar, no variando mayor cosa los conceptos, y para que vean que con su misma Biblia se les está predicando la verdad. Algunos tienen el prejuicio de que la Biblia evangélica es diferente y que está hecha a propósito. Solo así se darán cuenta que se les está persuadiendo de algunas cosas que están practicando, pero deben dejar de hacerlo. Hay cristianos que al estudiar se concretan única y exclusivamente a leer la Biblia y opinan que no debe leerse otra clase de libros que contengan comentarios. ¿Es esto así? Con toda seguridad la Biblia es incomparable. No tiene paralelo, no tiene sustituto. Es lo más grande y es lo que debemos leer por excelencia, puesto que es la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que no podamos auxiliarnos de experiencia de otros hombres de Dios, que las han vivido en otras latitudes, en otros idiomas y que nos llegan por medio de libros, tratados traducidos. Estas experiencias nos benefician enormemente, si no sería como decir que no sirve oír experiencia de otros siervos. Ninguna lectura sustituye a la palabra de Dios escrita. Nadie pone en tela de duda que es mejor acudir a la palabra pura de Dios, de oír palabra humana. Pero repito, es de mucho valor el auxiliarse con textos adecuados, aunque esto conlleva su peligro si no sabemos escoger lo que leemos, porque con experiencia de otros hombres que arrojan luz, la cual nos iluminará para edificación. Espiritualmente hablando, podemos disfrutar
de platos deliciosos, leyendo autores que nos llevan al conocimiento que ellos han alcanzado, por luz directa del Señor y del Espíritu Santo. Muchos de nosotros, y aún los que todavía no son creyentes, asistimos al templo para escuchar la palabra del Señor. Naturalmente, esto es maravilloso, porque la misma Biblia dice que por el oír viene la fe, pero hay otros que se concretan a leerla en su casa y no van al templo a escuchar. ¿Qué podemos decir al respecto, desde el punto de vista como pastor que es usted? La palabra de Dios puede ser leída por cualquier persona donde quiera que se encuentre. Desde luego, esto no excluye a los ministerios que Dios levanta de maestros y pastores, quienes auxilian en la correcta interpretación de la palabra, porque para eso están. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, encontramos a un varón etíope muy intelectual, funcionario de la reina de su país, que se encontró con Felipe en el desierto. ¿Quién le dijo? ¿Entiendes lo que lees? El etíope contestó: ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Felipe entonces comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Aquí contemplamos un ministerio enseñando, un ministro enseñando.